Segundo de Reyes 20, 22, 10. Segundo de Reyes 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: Así habla el Señor, pon orden en tu casa porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo recto a tus ojos. Y se deshizo el rey en lágrimas. Antes de que Isaías abandonase el patio central, le llegó la palabra del Señor que decía: Vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo: Así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Voy a curarte. Al tercer día subirás al templo del Señor. Añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré además a ti y a Jerusalén de la mano del rey de Asiria, y por mi honor y el de David mi siervo, extenderé mi protección sobre esta ciudad. Entonces Isaías ordenó: Traed una torta de higos. La trajeron, la aplicaron sobre la úlcera y quedó sano. El rey le preguntó: ¿Cuál será la señal de que el Señor me va a curar y de que al tercer día subiré al templo del Señor? Isaías respondió: Esta será la señal enviada por el Señor de que cumplirá lo prometido. ¿Avanzará o retrocederá la sombra 10 grados en el cuadrante? Y Ezequías contestó: Es fácil que la sombra se alargue 10 grados en el cuadrante, pero no que retroceda 10. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había recorrido en las escalinatas de Ahaz. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, enterado de que Ezequías había estado enfermo, le envió cartas y un presente. Ezequías se alegró mucho por ello y mostró a los mensajeros la cámara del tesoro con la plata, el oro, los aromas y el aceite perfumado, así como el arsenal y cuanto había en los tesoros. Nada quedó en su palacio y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. El profeta Isaías se presentó de inmediato al rey Ezequías para preguntarle: ¿Qué te han dicho esos hombres y de dónde han venido? Ezequías respondió: Vinieron de un país lejano, de Babilonia. Volvió a preguntar: ¿Qué han visto en tu palacio? Ezequías respondió: Han visto todo cuanto hay en mi palacio, no quedó nada en los tesoros por enseñarles. Entonces Isaías profetizó a Ezequías: Escucha la palabra del Señor. Llega el tiempo en que se llevarán a Babilonia cuanto hay en tu palacio y atesoraron tus padres hasta el día de hoy. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de los hijos salidos de ti que tú engendraste serán deportados para convertirlos en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y Ezequías respondió a Isaías: Está bien la palabra del Señor que me anuncias. El rey pensaba para sí: ¿no está diciendo que habrá paz y tranquilidad en mi vida? El resto de los hechos de Ezequías, sus éxitos militares, cómo construyó la alberca y el canal para la traída de aguas a la ciudad, ¿no se hallan escritos en el libro de los anales de los reyes de Judá? Ezequías se durmió con sus padres y le sucedió en el trono su hijo Manasés. Segundo de Reyes 21. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jefsibaj. Hizo el mal a los ojos del Señor, según la costumbre abominable de las naciones que había expulsado el Señor ante los hijos de Israel. De este modo reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido, erigió altares dedicados a Baal y fabricó un cipo sagrado como había hecho Ahab, rey de Israel. Se postraba ante todo el ejército de los cielos, rindiéndole culto, y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual había declarado el Señor: En Jerusalén estableceré mi nombre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 patios del templo del Señor. Luego arrojó a su hijo a la pira de fuego. Practicó la adivinación y la magia, consultó a divinos y a nigromantes, haciendo mucho mal a los ojos del Señor y provocando su cólera. La imagen esculpida de Aserá que había tallado la instaló en el templo del que el Señor había dicho a David y a Salomón su hijo: En este templo y en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. No volveré a hacer que Israel vague errante fuera de la tierra que di a sus padres, a condición de que se comprometan a actuar según todo lo que les he mandado y conforme a toda la doctrina que mi siervo Moisés les mandó. Pero ellos no obedecieron y Manasés los extravió, de modo
que actuasen peor que las naciones que el Señor había eliminado ante los ojos de Israel. Y habló el Señor por boca de sus siervos los profetas, diciendo: Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones, superando todo el mal que hicieron los amorreos antes de él, e induciendo a Judá a pecar con sus ídolos. Por eso, así habla el Señor Dios de Israel: voy a acarrear tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, a quienes lo oigan les zumbarán los oídos, pues aplicaré a Jerusalén la misma medida que Samaria y los mismos pesos que a la casa de Ahab, y fregaré Jerusalén como se friega un plato y se le pone cara abajo. Arrojaré luego el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Presa y botín han de ser de todos sus enemigos, porque hicieron el mal a mis ojos, irritándome desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Además del pecado que Manasés hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos del Señor, derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de punta a punta. El resto de los hechos de Manasés, cuanto hizo, los pecados que cometió, ¿no se haya escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Manasés se durmió con sus padres y lo enterraron en el jardín de su palacio, en el jardín de Uzá. Le sucedió en el trono su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarús de Jotbá. Hizo el mal a los ojos del Señor como había hecho su padre Manasés. En todo siguió los caminos de su padre, dando culto a los ídolos que él había servido y postrándose ante ellos. Abandonó al Señor Dios de sus padres y no siguió el camino del Señor. Sus servidores conspiraron en contra de él y mataron a Amón en palacio. Pero el pueblo de la tierra ejecutó a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamó rey a su hijo Josías. El resto de los hechos de Amón, cuanto hizo, ¿no se haya escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Lo enterraron en su sepulcro en el jardín de Uzá y le sucedió en el trono su hijo Josías. Segundo de Reyes 22. Tenía Josías 8 años cuando inició su reinado y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jedidá, hija de Adías de Boscat. Hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió en todos los caminos de David su padre, sin desviarse a derecha ni a izquierda. El año 18 del rey Josías, el rey envió al templo del Señor a Safán, el secretario, hijo de Asalías, hijo de Mesulán, y le dijo: ve al sumo sacerdote Gilquías y que pese el dinero que está depositado en el templo del Señor, el que ha sido recogido entre el pueblo por los guardianes de la puerta. Que lo entreguen a los capataces encargados del templo del Señor y que lo destinen estos al pago de los que trabajan en reparar el templo del Señor, carpinteros, constructores y albañiles, así como a la compra de madera y piedra de cantería para la restauración del edificio. Pero que no se les pida cuentas del dinero que se les entrega, porque actúan con honestidad. Entonces el sumo sacerdote Gilquías dijo al secretario Safán: he hallado en el templo del Señor un libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. El secretario Safán, presentándose al rey, le informó: tus servidores han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo del Señor. El secretario Safán añadió también: el sumo sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, y dirigiéndose al sacerdote Gilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asaías, ministro del rey, les ordenó: id a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, a propósito de las palabras de este libro que ha sido encontrado, porque debe de ser grande la ira del Señor encendida contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, haciendo lo que está escrito para nosotros. Entonces el sacerdote Gilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a donde estaba la profetisa Juldá, mujer de Salún, hijo de Tikvá, hijo de Jarjás, encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén, en el barrio nuevo. Le hablaron y ella respondió: así habla el Señor, Dios de Israel. Decid al hombre que os he enviado a mí: así habla el Señor. Voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes, pues todo lo dicho en el libro que ha leído el rey de Judá va a cumplirse. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todos los ídolos que se han hecho.
Arde mi ira contra este lugar y ya no se apagará. Y añadidle al rey de Judá que os mandó consultar al Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel, ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes, que han de volverse maldición y espanto, tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante el Señor y has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí, y yo lo he escuchado todo, oráculo del Señor, por eso te reuniré con tus padres, serás enterrado en paz en tu sepulcro, y tus ojos no verán todo el desastre que acarrearé sobre este lugar. Y llevaron ellos la respuesta al rey. Segundo de Reyes 23. El rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se reunieron ante él. Subió el rey al templo del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, profetas y todo el pueblo, desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en el templo del Señor. Se situó el rey de pie junto a la columna y en presencia del Señor estableció la alianza con el compromiso de caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, testimonios y preceptos con todo el corazón y con toda el alma, y poner en vigor las palabras de la alianza escritas en el libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. El rey ordenó a Hilquías, al segundo de los sacerdotes y a los guardias del umbral, que sacaran del santuario del Señor todos los objetos fabricados para Baal, Aserá y todo el ejército de los cielos. Luego los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos designados por los reyes de Judá, los cuales quemaban incienso en los altozanos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Eliminó igualmente a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros celestes y a todo el ejército de los cielos. Sacó la Aserá del templo del Señor fuera de Jerusalén al torrente Cedrón y la quemó allí en el torrente Cedrón, reduciéndola a unas cenizas que esparció sobre las tumbas de los hijos del pueblo. Derribó igualmente las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo del Señor, donde las mujeres tejían velos para Aserá. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altozanos donde quemaban incienso desde Gabá hasta Berseba. Derribó también los templetes de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según se pasa la puerta de la ciudad. Con todos los sacerdotes de los altozanos no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, aunque sí comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Profanó el Tofet de Valle de Ben Hinnom para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molec. Salmo 138. De David. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros me conservas la vida, extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Juan 19, 31, 42. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos.
Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.